Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en Deutsche Welle. Soy Pia Castro. Colombia se asomó esta semana a la dolorosa verdad de un conflicto armado que duró más de 60 años con el esperado informe final de la Comisión de la Verdad, entidad surgida del acuerdo de paz con las FARC. El informe más exhaustivo hasta ahora sobre el brutal conflicto donde más del 20% de la población ha sido víctima. El resumen ofrece una descripción detallada del sufrimiento infligido con mayor frecuencia a civiles y documenta masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, agresiones sexuales y otras violaciones de derechos humanos. Está con nosotros Juan Gómez Peña. Él es profesor de periodismo, fundó el portal, cofundador del portal Rutas del Conflicto, donde se documenta el conflicto armado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Antes de hablar sobre este informe en sí, el trabajo de la Comisión de la Verdad ha sido muy esperado por los colombianos y ha tenido una gran atención y repercusión internacional. ¿Cree que su país con este informe podrá sanar mejor? Buenas para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Pía, por la invitación. Y sobre tu pregunta, eso espero. Espero que podamos sanar mejor. Mira, es una herramienta que abre una nueva y una inmensa puerta de oportunidad. Somos un país que, si bien ha desescalado el conflicto armado, en las regiones se vive un aumento de la violencia de nuevo, otro reciclaje de la guerra como estamos acostumbrados y acostumbradas. Entonces, entender por qué estamos en este reciclaje eterno de la violencia es un primer paso necesario. Ahora, nada nos garantiza que conocer la historia nos ayude a dejar de repetirla, pero no hacerlo nos cierra de entrada esa oportunidad. Aún y todo, el solo hecho de dar este paso histórico da cierto alivio a muchísimas víctimas que han podido ser finalmente escuchadas y sus experiencias tenidas en cuenta para construir un mejor futuro. Yo creo que ahorita se viene un trabajo muy fuerte de pedagogía, de leer críticamente, porque el informe todavía está en proceso de publicación, pero sin duda estas recomendaciones que nos hace la Comisión de la Verdad para construir un país sin guerra, un país en paz, están motivadas, están inspiradas en estas voces de las víctimas. Por tanto, ya lo que se ha logrado hasta ahora ha sido muchísimo. El informe estima que unas 450.000 personas murieron en el conflicto interno que duró décadas. La cifra es más del doble de lo que se creía. Fue un conflicto que involucró a casi todos los sectores de la sociedad colombiana. Más que establecer responsables, el informe busca quizás establecer los factores de persistencia que hicieron de esta guerra una de las más largas de la historia y en las que el 80% de las víctimas fueron civiles no combatientes. ¿Cuáles fueron para ti, para usted, esos factores de persistencia? Aquí yo creo que es importante decir que el acuerdo de paz, que justamente da pie a la creación de la Comisión de la Verdad, ya nos daba unas pistas importantes. En el tema de víctimas, por ejemplo, que se necesita una reparación integral para las víctimas. Esto ayudaría a cerrar el ciclo de venganza y de violencia en el país, relacionado mucho con el tema de la tierra, que es tan inequitativa su distribución en Colombia. Asimismo, la participación política, abrir el espectro democrático. Siempre ha habido intentos por cerrar la democracia en Colombia, por abrir la democracia a otras fuerzas políticas que no sean las tradicionales, y esto que ha pasado con las elecciones recientemente en Colombia es algo histórico por eso mismo. Y también es importante hablar de que ha habido históricamente disputas sobre las rentas ilegales en el campo colombiano. Estoy hablando, sí, de narcotráfico, pero también el narcotráfico viene de una larga historia de contrabando y ahora se le suma un protagonismo fuerte de rentas como el de la minería ilegal. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De un abandono histórico del Estado en el que grupos armados de toda índole son los que ponen las reglas en buena parte del territorio nacional. ¿Y eso de qué nos habla a su vez? De que hay falta de oportunidades para los jóvenes que hacen, digamos, parte de estas filas. Entonces, el informe nos habla también, y esto es algo que coincido con una colega de la comisión, de una exclusión histórica. De que una de estas grandes conclusiones de hallazgos del informe es que somos un país estructuralmente racista y excluyente. Y al vernos siempre como inferiores, las élites han creído que pueden violentar al otro y así surge y se recrudece el conflicto en el país. Entonces, es súper importante que tengamos eso presente, ¿no?
Yo tengo esta pregunta porque la Comisión trabajó en un ambiente bastante difícil, con oposición al cumplimiento del acuerdo de paz y la persistencia de un conflicto armado. Entonces, queremos agradecer a las víctimas que tuvieron la confianza en una institución del Estado. Dijo la Comisión, la Comisión. ¿Qué rol tuvieron estas víctimas aquí? Las víctimas tuvieron todo el protagonismo. Mira, la comisión fue integrada por 11 comisionados y comisionadas con sus equipos, pero hubo un despliegue territorial muy importante, la participación de víctimas, de organizaciones que trabajamos con víctimas también, ha sido central en todo este proceso de investigación y de construcción del informe. Para mucha gente, esta fue la primera vez en la que pudieron hablar, ser escuchadas. Y este contacto con la sociedad civil es ese corazón de ese proceso. Y pues nada, yo diría que si te fijas, esa construcción de confianza es un tema realmente importante porque estamos hablando de un Estado que también tiene una parte y una responsabilidad importante del conflicto, un Estado que también a través de sus Fuerzas Armadas y de otros mecanismos ha sido también violador de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y para que las víctimas tengan la confianza para hablar con una institución que si bien es independiente, pero sigue siendo parte del Estado, se tuvo que hacer un trabajo muy fuerte de construcción de confianza. Estamos hablando de una reconciliación o un camino de reconciliación en Colombia, pero una encuesta contratada por la Comisión de la Verdad encontró que el 40% de los colombianos no conoce la historia de la guerra y el 35% la conoce más o menos. ¿Sorprendido? Falta muchísima pedagogía. Hay gente que incluso confunde la Comisión de la Verdad con la JEP, con la justicia transicional en la que se están juzgando a los actores del conflicto también después del acuerdo de paz. Y no me sorprende por una cosa, mi persona, al igual que mis familiares, mis colegas y los demás colombianos y colombianas que conozco, han pasado por un sistema educativo paupérrimo en donde el material didáctico para conocer de nuestra historia, aparte de ser racista, es también totalmente alejado de la realidad. Y esto que nos trae el informe es algo importante porque es un piso sobre el cual podemos pararnos y empezar a dialogar frente a unos puntos comunes después de un proceso de investigación que ha tenido todos los estándares de calidad. ¿Qué detalles sabemos sobre la disidencia de los exguerrilleros de la FARC? ¿A qué conclusión llegó esta comisión? De eso también tenemos que hablar, es muy importante. Es importante, por supuesto. Hay que esperar a que la comisión termine de publicar el resto de información del informe. El informe tiene alrededor de 5.000 páginas, sin contar la multimedia, que también es parte del informe, es parte del legado y creo que ha sido muy acertado en la idea de dejar este legado digital. Y ahí vamos a encontrar también información sobre cómo estos nuevos reciclajes de la violencia tienen un papel en el conflicto en Colombia y qué debemos hacer como recomendaciones de la Comisión para dejar de armar grupos armados cuando lo que tenemos es que trabajar en común por la construcción de la paz en el país. El informe fue muy crítico con la estrategia de seguridad que dominó en el país durante décadas, que según sus autores trataba como enemigos internos a gran parte de la población y pidió una transformación amplia de la policía y el ejército. ¿Ahí está el problema? Bueno, son muchos problemas, pero cuando tienes un ejército y una policía que han violado sistemáticamente los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, sin duda hay un problema, ¿no? Y cuando hablamos del enemigo interno, estamos hablando de una doctrina de seguridad, una doctrina con la que son entrenadas estas personas que hacen parte del mismo Ministerio de Defensa. Y de hecho es algo importante que ha dicho la Comisión de la Verdad. Hay que separar. Y esa es una discusión ahorita en la opinión pública en Colombia. Hay que separar a la policía del ejército. No pueden estar los dos en el Ministerio de Defensa. Hay que coger la policía y dejarla en un lugar en el que se pueda hacer mucho más control civil. Y creo que eso es fundamental, porque necesitamos es un ejército y una policía que estés al servicio de los derechos de las personas y no lo contrario. Se habla también sobre, eso me pareció bastante interesante, sobre el rol de Estados Unidos en el informe, el rol de Estados Unidos en Colombia, ¿no? Emprender una guerra contra el narcotráfico en el país, como lo hizo Estados Unidos, ha tenido efectos sociales y ambientales desastrosos, dice el informe. ¿De qué estamos hablando? Mira, este ha sido un conflicto armado nacional, pero que se ha influenciado ampliamente siempre el contexto internacional. Y como te decía ahora, si tenemos unas fuerzas armadas que están violando los derechos humanos, por supuesto que con más dinero van a tener mayor capacidad de acción y mayor impacto. Y además, frente al tema ambiental, está científicamente
estudiado los efectos adversos para el medio ambiente y la salud humana que tiene el uso del glifosato, que es con lo que el gobierno ha generalmente atacado los campos de coca, además de la erradicación forzada. Si te fijas en el acuerdo de paz, lo que dice es que hay que sustituir por proyectos productivos para que los campesinos tengan otras oportunidades de ingreso, mejorar el campo, las vías. Pero frente a tu pregunta, el dinero estadounidense enviado a Colombia para enfrentar el narco no ha sido su única responsabilidad en nuestro conflicto. Recordemos, por ejemplo, el entrenamiento de militares frente a esa doctrina a la que hablábamos del enemigo interno, que pasó en otros lugares de la región latinoamericana en el contexto de la Guerra Fría. Y para nuestro pesar es algo que sigue estando vivo en la manera como muchos militares ven a la población. Entonces, es importante que la Comisión esté recomendando y se empeñe en recomendar que estas doctrinas y estas maneras de tratar a la población civil deben cambiar. La Comisión encontró un robusto, un gran apoyo en la comunidad internacional, no solo la comunidad internacional en sí, sino los muchísimos colombianos que durante estos 60 años del conflicto armado han tenido que abandonar el país. ¿Qué rol han tenido? Sí, bueno, la Comisión Internacional ha sido elemental, no solo con apoyo económico, estoy hablando de mucho dinero, del Fondo Multidonante de la Unión Europea, del apoyo de USAID y otras organizaciones de cooperación que ha sido, gracias a ese dinero también ha sido posible que esta Comisión de la Verdad haga su trabajo, haya hecho su trabajo, sino estoy hablando de la asesoría de otras comisiones de verdad en el mundo y este también es un legado para que los procesos de paz que vienen en otros lugares del mundo tan necesarios también aprendan de esto. Entonces, si te fijas, yo creo que esos insumos, con esas conversaciones con otras comisiones, habrán ayudado a tomar importantes decisiones en este informe. El hecho de que la perspectiva de género sea transversal, sea central en toda la investigación y también en el informe de la transmedia, que el enfoque étnico también esté siempre presente, Mm. que se haya construido de manera protagónica un capítulo de exilio en el que se escuchó a esa Colombia fuera de Colombia que se organizó, ¿no? Y que se organizó para ser escuchada frente a todos los vientos en contra de la pandemia, un gobierno que no ayudó a la construcción de la paz, etcétera. Y algo importantísimo que yo creo que también surgió de esas conversaciones, que al final lo vemos en el informe y también lo vemos en la multimedia, que pueden acceder cualquier persona desde sus navegadores en Internet, es la accesibilidad a la información. El informe está escrito de forma sencilla para que cualquier persona que sepa español pueda, y también de hecho hay algún material, mucho material sonoro, material que se va a producir o se está produciendo en braille, por ejemplo, para personas con discapacidad visual, y la Muy multimedia también interesante. está construida de forma muy sencilla para que cualquier persona que quiera compartir el material que está ahí lo pueda hacer, y de hecho eso es lo que viene ahora, un proceso de verdad leernos el informe, de empezar Mm, a compartir toda la información multimedia y construir material pedagógico para que tengamos otra oportunidad como de país y, por entender. supuesto, seguir honrando a nuestras víctimas. Entender por qué para no repetir. Última pregunta con respuesta breve, si es posible. El presidente nuevo de Colombia, Gustavo Petro, asistió a la presentación del informe, recibió muchísimos aplausos. ¿Ves mejores oportunidades para la paz en el futuro gobierno? Bueno, estamos ante un cambio de gobierno importante frente a sus perspectivas para la construcción de paz. Acaba de salir un gobierno desinteresadísimo del acuerdo de paz y de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad tuvo que hacer muchas cosas, batallas jurídicas, entre otras, para acceder a información, por ejemplo. Y es importante que este cambio de perspectiva de un gobierno que se ha comprometido con la implementación total e integral del acuerdo de paz, y esperaríamos muchos y muchas colombianos también de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, da esperanza. Pero esto Mm. sin duda va mucho más allá del gobierno. Cuando el gobierno llega en muchas zonas del país hasta una carretera y después de esa carretera es otro el que manda. Entonces aquí hay que verlo, digamos, de forma un poquito más relativa, más compleja, pero sin duda yo siento que esto sí es un punto de partida para que haya el espaldarazo suficiente y necesario para que, al menos en el discurso público y también con todo lo que las instituciones deben hacer, se pueda empezar a construir la paz en Colombia de forma definitiva, esperamos.
Muchísimas gracias por esta entrevista para Deutsche Welle. Un gusto, gracias a ustedes.